Mi nombre es Heriberto Salomón Caleros Muñoz, originario de Masaya, del barrio de Monimbó. Tengo 68 años, soy profesor de primaria y muy entusiasmado en cuanto a la cultura y tradición de mi ciudad natal, principalmente todo lo que es la tradición de Monimbó. Me ha ocupado el exponer brevemente y dentro de la modestia, hablar acerca del huehuense. El origen de nuestro huehuense y la localidad donde surge, dice el doctor Alejandro Dávila Bolaño, que tiene autoría en un indígena principal. Nace en 1673 en los alrededores de lo que es la Basílica de la Asunción. El día de hoy, ella fue fundada, esa ermita, en 1700, en el año 1700. Era en un punto de convergencia de los caminos indígenas hacia el norte y del camino que venía de León a Granada. La composición social eran indígenas y en ese momento pues la presencia de los españoles denominados colonos. Los motivos fueron muy fundamentales. Se debió al dominio, a la forma que fueron tratados nuestros indios, pero realmente se convierte en una protesta cultural debido a que nace de la mentalidad de un indígena muy inteligente. ¿Qué es lo que ocurre? Primeramente, decía Julián N. Guerrero, que nuestra ciudad estaba poblada en los alrededores de lo que es Lenderí o Laguna de Masaya por unos 100.000 indios en Cacicazgo, contigo en Cacicazgo. Tenían mucha hospitalidad y el ambiente era muy acogedor y bellísimo. Esto atrajo a los españoles que poco a poco pasaban sus temporadas en Masaya. Ese contacto fue creando esa relación. Ese vínculo que se establece entre indígenas y colonos no significa que el indígena no sienta y no proteste. Decíamos que el motivo principal fue el trato inhumano y abusivo a través de las encomiendas. Todo esto se inicia en 1527 con la presencia de Pedrarias Dávila en León Viejo, el nombrado gobernador de Nicaragua. De inmediato él impone la encomienda a Monimbó y se inician las protestas por todos lados en Masaya. Fue de manera sistemática. El motivo, la injusticia social, el trato inhumano. Ese fue uno de los grandes motivos de la gesta de esta gran obra. Pero, ¿en qué se funda? Bueno, en que necesitábamos nosotros, como todo el tiempo se ha necesitado, libertad. Se hablaba de una libertad de trabajo, de tener una familia, de tener lo propio. De eso es que se habla. Por eso es la protesta cultural. Cuando estalla la chispa, cuando son juramentados en León Viejo, 3 caciques del barrio son llevados y allá, agarrados de la mano, juramentaron ante las autoridades españolas el dominio, ser dominado. Pero eso no fue definitivo, porque poco a poco se viene urdiendo y creando esa obra. Pero vamos a ver entonces en sí cómo estaba conformado el huehuense de esa época. Generalmente figuran los machos,
que representan la resistencia indígena. Al día de hoy nosotros vemos la comparsa, el vestuario, todo el atuendo, pero eso no se conformó de la noche a la mañana. Se crea la obra, decíamos, pero prevalece el indígena. Es en ese trayecto, hasta 1776, que se perfecciona la obra, que se viene conformando poco a poco y se vienen incorporando tanto las imágenes como el atuendo, porque decíamos que al principio eran indios. Esta gente no tenía las máscaras de hoy, el traje de ahora. Esta gente tenía máscara de cuero, de barro, y el traje eran jirones de tela. Antiguamente Masaya ha usado o usó o utilizó el algodón. El vestuario era jirones de tela, cuero, no era como lo vemos hoy. Fue un proceso largo. Se dice en la historia que con la presencia de los colonos españoles se completan los personajes de la comparsa del huehuense. Significa de que poco a poco se fueron incorporando. Y miramos que el indígena utiliza el nombre de las autoridades españolas, alguacil mayor, por ejemplo, el gobernador, que se le denomina Tastuane, y está constituido al final de 4 grupos: indígenas, mestizos, españoles, las damas. Se suma el arriero anónimo que simboliza el autor de la obra. Al final, ¿qué nos interesa descollar en esto? La grandiosidad cultural con que el indio protestó, utilizó la imagen, la autoridad, el vestuario del español para ridiculizarlo, porque el gobernador permitía ensayar en los salones de ellos el huehuense. ¿Por qué permitía? No dominaba el dialecto que utilizaban, que era el mangue y el náhuatl corrompido. No lo entendían. Aprovechaban los espacios de las procesiones que se realizaban en la Basílica de la Asunción, mientras el español desfilaba orondo y muy cristiano. El indígena aprovechaba para protestar en su cara y ridiculizarlo. Decíamos al inicio que se origina en Masaya porque donde es el teatro Masaya, donde es el supermercado y donde es Claro, ahí estaban apostados en sus viviendas hechas de teja, tanto el gobernador como las autoridades principales, o sea, el poder civil, el religioso y el comercio. Aquí se origina el huehuense, porque fueron a través de las autoridades coloniales, que hay presión, hay abuso, y se sienten obligados a editar esa expresión cultural y de protesta. 237 años exhibieron esta obra en las calles, Avenida de San Jerónimo y de Monimbó, celebrando a San Jerónimo y celebrando a la Virgen de la Asunción, aprovechando esos espacios. ¿Qué es lo que se deja notar? La forma sublime que el indio realiza a través del huehuense. Es importante destacar, la palabra huehuense significa huehue viejo, huehuense farsante, bandido, inteligente, audaz.
Ese era nuestros indígenas, ese era el indio. ¿Qué es lo que pasa con el traslado del huehuense? Porque aparece en Diriamba. Masaya, entre 1915 y 25, deja de sacar a las calles el huehuense por razones económicas, porque sacar esa comparsa significa mucho dinero y eso lo tomaba en cuenta David Britton en 1833, que estuvo en Monimboy y miraba los ensayos, que en cada ensayo tenía que dar de comer y beber a todos los concurrentes y eso salía caro. Todo el tiempo ha habido el problema económico. Entonces, por esa razón, el huehuense peregrina 20 años y es acogido en Diriamba. Más de 70 años de estar hospedado en Diriamba. Ese es el motivo, razón económica. Pero, ¿quiénes lo llevaron? El testimonio de una anciana de 87 años de aquí de Masaya, María Berta Mesa Blandino, dice que oía a su tía abuela que la familia Benavente tenía una hija, se casó con un diriambino y en 1935 se trasladó a Diriamba con el marido. Se llevaron el huehuense, lo sacaron a la calle por razones de añoranza, pero celebrándoselo a San Sebastián. Ya antes, el verdadero origen, antes que la familia Benavente, es el especialista en lengua, Arsenio de la Rocha y Sotera Jarquín, un indígena que manejaba la obra oralmente. Se trasladan a Diriamba, donde están antes que la familia Benavente. Esas son las fuentes por las cuales el huehuense hace presencia en Diriamba. Decía el historiador Jorge Eduardo Arellano que realmente el huehuense no es de Diriamba, es de Masaya, porque solamente en Masaya habían autoridades coloniales y un gobierno colonial, no en otra parte. Decíamos que la presencia del huehuense en Diriamba se debió a esto que explicaba anteriormente, pero ya había estado presente en Diriamba Juan Eligio de la Rocha, tío de Arsenio, que es quien proporcionó los documentos originales a Germán Berén, un alemán, que transcribe la obra de 2 textos originales en el Hotel Azcárate. Antiguamente quedaba ese Hotel Azcárate aquí en el costado noroeste del Parque San Jerónimo. Ahí transcribió Carlos Germán Berén la obra, pero la fuente fue Juan Eligio, que también lo llevó a Diriamba. Juan Eligio no recogió, sino que poseía los textos originales. Juan Eligio era granadino y vino a Masaya siendo niño. Casi era un masaya. Entonces, Diriamba lo oculta. Nosotros esclarecemos este aspecto porque es muy importante. La fuente y el origen. ¿Por qué? Porque solamente aquí habían colonos españoles. ¿Ve? Ahora, de las calles de Diriamba desaparece definitivamente la presencia del huehuense en el 2010, por las mismas razones económicas que desaparece en Masaya. Pero en nuestro Masaya reaparece en 1912, estando a la cabeza de la Casa de la Cultura, Vegamatu, el licenciado Enrique Alfredo López Rodríguez,
que se esfuerza con un grupo de jóvenes del resto de Masaya y Monimbó para sacarlo a las calles en el 2012 para las festividades de la Virgen de la Asunción. Hablando el mismo dialecto, el parlamento, los gestos, ademanes y lo propio, recuperando nuestro idioma original del huehuense. El interés, primero, es demostrar el origen y segundo, de forma humilde y sensata, decir que pertenece a Masaya. Carlitos Mántica lo decía, que en paz descanse, pertenece a la cultura de Masaya, como lo dijo Jorge Eduardo Arellano. Pertenecen a la cultura de Masaya porque solamente aquí habían autoridades coloniales, no lo habían en otra parte. Hubo un sacerdote, José Morelos de Santa Cruz, que demuestra esto mismo con un informe que manda a España en 1751, donde hace ver que las autoridades de Masaya, aquí estaba el gobernador, habían nombrado un juez para los asuntos económicos de los indígenas, un alcalde, 4 regidores, que son los nombres que se utilizan dentro de lo que es la comparsa. Entonces, dice, y ahí se completan los personajes, de donde surgirán también los ladinos. El interés también es demostrar que el huehuense en sí produce todos los bailes que conocemos. Primero, el mestizaje, el atuendo del varón es el colono, el atuendo o vestuario de la dama es el de Suche Malinche. Decíamos que fue utilizado o insertado dentro de lo que es el torovenado, el huehuense, el macho, en los diablitos, el macho también resalta esa imagen, que es sustituido por un burro, pero realmente no es así, tendría que ser el macho, que es la herencia que el huehuense dejó para estos bailes. Entonces, las máscaras distintas que se utilizan viene de todo lo que se utilizó, incluso la peluca estilo Luis XV, que eran los que ocupaban los personajes o autoridades españolas dentro del Cabildo Real, lo ocupan en la procesión de San Sebastián, los montados que van con unos caballitos de palo, con peluca, utilizando esa figura de la peluca de Luis XV. Entonces vemos una serie de detalles muy importantes, pero sobre todo dejar claro el motivo, el origen del huehuense, en qué está basado, quiénes respaldan esa tesis para demostrar que el huehuense es enteramente de Masaya.